Durante la guerra de Ucrania hemos podido ver, primero lo vieron los medios de comunicación y lo transmitieron después, y luego pues se ha convertido en un meme o se ha visto por internet. Hace poco creo que lo veía yo en Twitter, ahora llamado X, la imagen, se suponía que eran unos guerreros ucranianos, unos soldados ucranianos. Era raro, porque al principio los veías tú ataviados con la vestimenta que tanto le mola al amigo Julio, es decir, tácticos, ¿verdad?, reunidos alrededor de una mesa de estilo rústico. En el centro se podía observar a un soldado sentado, escribiendo una carta. Los demás soldados se reían, claramente se lo estaban pasando bien. Decías tú, coño, qué pedazo de fiesta para ser un pueblo invadido. Y aunque era nuevo para mucha gente, como digo, para periodistas, para gente que lo encontramos en internet, esta imagen lo que estaba representando en una versión contemporánea de uno de los cuadros más famosos del Imperio Ruso, obra del muy querido artista allí, Ilya Repin. Repin, que por cierto era de origen ucraniano, de la zona de Kharkov, en la parte occidental de la Eslovenia, Ucrania. Los cosacos zapórogos, escribiendo una carta satírica al sultán turco, ese sería el nombre de esta obra, los cosacos zapórogos, escribiendo una carta satírica al sultán turco, fue pintado de 1878 a 1821, digo, no la versión moderna, sino la antigua, y es de Ilya Repin. Es un óleo sobre lienzo, atentos, de 203 centímetros por 358 y ha estado colgado durante más de un siglo en el prestigioso Museo Ruso de San Petersburgo, Leningrado, Petrogrado y ahora otra vez San Petersburgo. Estos cazadores eran los más famosos de todos los cosacos ucranianos y vivían al sur de Kiev, más allá de los rápidos, a mitad del camino del río Dnieper hacia su desembocadura en el Mar Negro. El sultán era Mehmed o Mohamed IV, un gobernante turco del Imperio Otomano, la mayor potencia extranjera que amenazaba la cristiandad en ese momento, desde casi la Edad Media. En 1676 este soberano supuestamente escribió a los cosacos y les exigió, atentos, su sumisión en términos inequívocos. Su misiva comenzaba con una larga lista, una intitulación de sus títulos de gran alteza y los nombres de algunos de los muchos países que él y sus predecesores habían conquistado a lo largo de los siglos. Los cosacos, que os podéis imaginar, no tenían intención alguna de someterse a él, se burlaban de él y sus extravagantes pretensiones. ¿Cómo? Pues le respondieron de forma muy vulgar y ridiculizando tanto sus títulos como sus reivindicaciones. Ya hablaremos de ello más adelante. Los ucranianos que han podido observar esta imagen, que hicieron pues unos auténticos tíos cojonudos, porque hay que tener mucho arte para representar ese cuadro en pleno de la invasión, pues como digo, vieron esta nueva imagen, esa nueva foto ya en un cuadro, y no pasaron por alto el paralelismo satírico, ya que podemos entender que se está enfrentando a un nuevo sultán secular con sueños grandilocuentes similares a los que habían tenido los otomanos frente a las costas de los ucranianos. Ilya Repin, cuyos lienzos son mucho más conocidos tanto en Rusia como en Ucrania que, por ejemplo, los de Kandinsky o Marc Chagall, que eso sí, por ejemplo, son más famosos, ¿verdad?, en Occidente, sigue ocupando un lugar central en la historia del arte ucraniano-ruso, reivindicado por ambos países como algo propio de ellos. De hecho, fue la figura central denominada Escuela Nacional Rusa de Pintura, que despreciaba los modelos occidentales y es el espíritu academicista que había imperado en el arte ruso desde la época de Caterina la Grande. Recuerdo, por si no lo sabéis, que el arte ruso ha ido fluctuando desde el pro-europeo, siguiendo los modelos europeos, al propiamente eslavo, es decir, aumentando el eslavo. Yo sobre todo lo estudié en el tema de la música, y creo que en su momento lo grabé con el gran Joaquín, cómo los grandes compositores pues iban pasando desde estilos imitando a los europeos a estilos que se basaban en las tradiciones populares eslavas. Y personalmente creo que lo suyo es hacerlo lo propio, lo autóctono, ¿vale? Como sería el romanticismo a lo largo de toda Europa en el siglo XIX. Bueno, de entre las diversas pinturas importantes que tiene Repin, por ejemplo, hay una que es muy famosa, que es Los barqueros del Volga, que fue pintado en 1870-1873 y está en el Museo Ruso. Esta obra lanzaría o crearía una nueva tendencia realista o naturalista, mientras que otra obra que también es muy conocida, Iván el Terrible matando a su propio hijo muerto o acariciando a su propio hijo muerto, conmocionó a la sociedad moscovita sacándola de su complaciente y tradicionalista eslavofilia. Su amigo, León Tolstoy descalzo, quedó grabado en la mente de todos los súbditos rusos, amantes de la literatura rusa, y por último, esta obra, Los cosacos zapórogos, ha sido admirada casi universalmente en toda Rusia. El zar Alejandro III adquirió con orgullo esta última obra para este museo que he dicho antes, el Museo Ruso que está en San Petersburgo. Joseph Stalin
Atraído, en fin, por cosas que aparecen en el cuadro, colgó una copia del mismo en su dacha a las afueras de Moscú y dio a entender discretamente que se trataba de una obra de arte que todos los progresistas, y pongo progresistas entre comillas porque es lo que él decía, debían admirar. Y como sabemos, ¿quién le va a llevar la contraria a Stalin? En consecuencia, Ilya Repin fue declarado por los críticos e historiadores del arte soviéticos como un tío progresista, como ha dicho Stalin, y realista, es decir, una persona grata a la URSS, a pesar de que, por ejemplo, se había negado a regresar a Rusia después de la revolución de 1917 e incluso había llegado a desafiar discretamente, como se puede hacer en la época, tanto a Lenin como a Stalin desde su casa, que no estaba muy lejos de su querida Rusia. Él estaba viviendo en aquel momento en Finlandia. Hasta el día de hoy, en Occidente sigue siendo poco conocido, la verdad, supongo entre los grandes críticos artísticos o los que estudian arte, pues se conocerá, pero entre el público general, ¿verdad? Poco conocido, ¿verdad? Y sus pinturas, a nuestros ojos, pueden parecer extrañas y exóticas, aunque no están exentas de un cierto atractivo romántico, por lo que, al final, pues algunos historiadores de arte occidental están empezando finalmente a prestarle cierta atención. Bueno, vamos a empezar por el artista. ¿Quién era exactamente Ilya Repin y qué lugar ocupa su obra en la historia del arte y las culturas rusas y, sobre todo, a que nos han traído aquí, nuestro amigo ucraniano? ¿Qué deben saber los entusiastas, verdad, sobre su gran cuadro Los cosacos zapórogos, que están escribiendo esa carta escandalosa al sultán otomano? Bueno, Repin era natural de Slodova, Ucrania, que comenzaba al oeste de Kharkov y se extendía hacia el este a través de las fronteras actuales de Ucrania y Rusia, hasta la provincia de Kursk y Voronezh, en la actual Federación Rusa. Se trataba de una región colonizada en el siglo XVII por cosacos ucranianos libres que habían huido de los disturbios que se estaban produciendo en la antigua mancomunidad polaco-lituana, ese estado que surgió en aquel momento y que en épocas anteriores pues se había extendido por lo que hoy es Ucrania. Los zares rusos aceptaron a estos cosacos y les concedieron ciertos privilegios, libertades, incluso, atentos, la exención de impuestos durante algunos años. De ahí el concepto Sloboda Ucrania. Sloboda, por si no lo sabéis, significa libre, no sierva. El propio Repin nació en el seno de una familia de colonos militares y desde su juventud conoció bien a la población local, a la pequeña rusa, como él la llamaba, o ucraniana. Y también conoció la lengua de los pequeños rusos y la historia cosaca ucraniana. Muchos años después, mientras vivía en el norte de Rusia, hizo todo lo posible por enseñar esa lengua, esa pequeña rusa, a sus hijos que eran medio rusos. Permitimos utilizar esta expresión. Y en su mejor momento pintó a esa gente y representó sus rostros y sus costumbres con gran precisión. En lugares que iban desde su ciudad natal, Chuhuiv, en el norte de Slodova, Ucrania, hasta la provincia de Kursk, en el este, pintó vívidamente a personas en lugares desde... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.